resuelve por este método una ecuación diferencial sabiendo que es una ecuación exacta. Para eso van a conocer primero la parte teórica, la teoría, ¿sí? Y después voy a resolver seguramente un ejercicio con todos esos conceptos y seguramente les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes resuelvan también por ese método. Los 2 ejercicios. Bien, les voy a compartir entonces, pueden tomar nota. Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con nuestra materia. Ahora vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden llamadas exactas. O podemos resolver también por el método exacto. En este caso vamos a conocer primero nuestra ecuación diferencial, que tenemos una función m que depende de x y y por su diferencial de x, más una función n que depende de x y por su diferencial de y. Esa es la ecuación que nosotros estamos resolviendo, ¿verdad? Esa es la ecuación que nosotros resolvemos hasta el momento por varios métodos. Esta ecuación vamos a nosotros a comparar con una ecuación diferencial que nosotros hemos determinado en cálculo 2. Es decir, ¿cómo se determina una ecuación diferencial? ¿Cómo se determina una ecuación diferencial a partir de una función? Conociendo una función, se determina a partir de sus derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de la función f de x y respecto de x por su diferencial de x. Y si ustedes se fijan, la función m es la derivada parcial de la función m. Lo mismo, la derivada parcial de la función f de x y respecto de y por su diferencial de y. Y si ustedes comparan, la función n es la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces, solamente esta ecuación, lo que nosotros hemos determinado es en cálculo 2. Bien, entonces nosotros, haciendo una comparación entre estas dos ecuaciones, pero nosotros estamos manejando m y n, pero solamente estamos comparando con la definición de las derivadas parciales. Bien, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial, en este caso, de primer orden? En este caso, ecuación diferencial de primer orden que sea exacta. Todavía no conozco, no sé, ¿no es cierto? Solamente quiero resolver por el método exacto, por ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, para eso, para determinar o resolver primero, el primer paso es determinar la ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo yo puedo verificar que esta ecuación diferencial es exacta? Para eso, chicos, se utiliza un teorema. ¿Qué dice el teorema? Este es el teorema. Este es el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, nuestra ecuación diferencial a resolver es esta. Ahora tengo que responder primero a esto. Y el primer paso me dice determinar si la ecuación diferencial es exacta. Aplicamos un teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice el teorema que las derivadas parciales cruzadas de nuestra ecuación diferencial deben ser iguales. Repito, las derivadas parciales cruzadas de estas funciones deben ser iguales. En este caso, fíjense, tengo la función m que depende de x y y. Tenemos la función n que depende de x y y. Entonces, son
funciones. M y N son funciones. Estas funciones hay que derivar parcialmente, de tal manera que debemos aplicar el teorema que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. ¿Y cómo se maneja ese teorema? Se maneja de la siguiente manera. Por ejemplo, para esta función m tenemos un diferencial de x. Entonces, su derivada parcial de m respecto de esta variable y, cruzada, en otras palabras, diferencial de x, la cruzada debe ser respecto de y. Derivada parcial de la función m respecto de y. Derivada parcial cruzada debe ser igual a la derivada parcial cruzada de la función n, pero respecto de x cruzada. Y este es diferencial de y, esto debemos derivar respecto de x. A eso se refiere cuando dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. Eso significa que la derivada parcial de m respecto de y, porque este diferencial de x debemos derivar respecto de y, debe ser igual a la derivada parcial de la función n respecto de x cruzada, deben ser iguales. Esto dice el teorema. Con esto nosotros podemos decir, entonces, si cumple el teorema de las derivadas parciales cruzadas, esta función m por su diferencial de x más la función n por su diferencial de y, esta es ecuación diferencial exacta. Primer paso. Segundo paso. Segundo paso, hay que integrar para obtener la solución f de x y. ¿Cómo se obtiene esta solución? Esta solución es toda función, es solución de una ecuación diferencial. Para que sea solución, debe satisfacer la ecuación diferencial. Dice la solución, el concepto. Bien, para encontrar, obtener esa solución que se llama f de x y, hay dos caminos. Tenemos dos opciones. Una de ellas es esta. Que la derivada parcial de la función f de x y respecto de x no es más que igual a la función n. La otra opción, que la derivada parcial de una función llamada solución respecto de x y respecto de y no es más que igual a la función n. Tenemos dos opciones. De estas dos opciones podemos obtener esa solución llamada f de x y y. Ahora, si agarramos esto, hay que integrar, porque es derivada, hay que integrar respecto de x y tenemos la función llamada solución. Si agarramos esta opción, entonces tenemos la función, pero hay que integrar respecto de y. Y tenemos la función f de x. Si agarramos los dos y trabajamos con todos los pasos que necesitan, vamos a encontrar la misma función llamada solución. Entonces tenemos dos opciones. Tercer paso para terminar. Una vez encontrada esa función de una de estas opciones, igualamos esa función, esa solución a una constante c. Y ahí hemos encontrado la solución. De esa manera se resuelve una ecuación diferencial exacta. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, resolver 2x más y por el diferencial de x más y cuadrado más x por el diferencial de y igual a 0. Una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial exacta. No sé. No sabemos. Pero, entonces, ¿cómo yo puedo saber qué es ecuación diferencial exacta? ¿Sí? De tal manera que, no se está viendo un poquito, voy a girar, chicos. ¿Sí?
¿Qué podemos hacer nosotros ahora para responder a esto? Lo único que hay que seguir estos pasos, estos 3 pasos que dice. Primer paso, hay que determinar si es una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina una ecuación diferencial exacta? Se aplica el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la función m. Aquí tenemos la función n. ¿Verdad? Ahora, aplicamos el teorema. Primer paso, aplicamos el teorema para saber si esta ecuación diferencial es exacta. ¿Cuál es el teorema? El teorema dice que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. Entonces, la derivada parcial de esta función m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Si eso cumple, la ecuación diferencial es exacta. Bien, ¿cómo hacemos esto? Encontramos sus derivadas parciales, derivamos parcialmente respecto de y. Primero la función m, aquí está m. M es el paréntesis nada más, ¿no es cierto? Cuidado, muchos confunden. El paréntesis es m. Este paréntesis es n. ¿Verdad? Bien. Cuando derivamos parcialmente, chicos, respecto a una variable, en este caso respecto de y, en la función la otra variable x se mantiene constante. Y aquí tenemos 2 veces x. 2 veces x es constante. Si vamos a derivar parcialmente 2x, la derivada de una constante es 0. No necesitamos derivar 2x. Sí, la derivada de y respecto de y, necesitamos derivar y es 1. Porque es respecto de y. Bien. Lo mismo hacemos con la función n. La función n depende de x y hay que derivar respecto de x. Eso significa que y se mantiene constante para esta función. Y cuadrado es constante, derivamos una constante 0. Derivamos x, 1. Y si ustedes se fijan, a partir de estas derivadas parciales cruzadas, verifica el teorema. Verifica el teorema, ¿no es cierto? 1 es igual a 1. Entonces, la ecuación diferencial, nuestra ecuación diferencial es 2x más y por el diferencial de x más y cuadrado más x por el diferencial de y igual a 0. Es ecuación diferencial exacta. Es ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque verifica el teorema que las derivadas parciales cruzadas de las funciones m y n son iguales. Bien, chicos. Dice ahora el segundo paso. Segundo paso dice integrar para obtener la solución f de x y. Y tenemos 2 opciones. Y vamos a agarrar eso. Tenemos 2 opciones. Segundo paso. Segundo paso dice que la derivada parcial de la función f de x y respecto de x es igual a m. M para nosotros es este paréntesis. Es igual a 2 veces x más y. O tenemos otra opción.
tenemos la derivada parcial de la función f de x y respecto de y es igual a la función n. Dice, n es esto para nosotros, este paréntesis, y cuadrado más x. ¿Son funciones? Sí, evidentemente, pero a partir de derivadas parciales. Tenemos dos opciones. Agarramos una de ellas, o los dos si quieren. Vamos a llegar a la misma solución. Voy a elegir esta primera. ¿Qué dice? Dice en el segundo paso, integrar para determinar la solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Ah, entonces integramos. Pero si voy a agarrar esta opción, integro respecto de x. Integramos. Integrando respecto de x. Si agarro esta opción, integramos respecto de y. La antiderivada. Si integramos, entonces de ahí tenemos la función f de x y. F de x y, 2 veces x es 2 veces x al cuadrado sobre 2. Más x por y. Hemos integrado respecto de x. Integramos 2x, es 2x al cuadrado sobre 2. Más x por y. Aquí, chicos, se aumenta una función desconocida que hay que calcular. Una función h respecto a la otra variable a la cual no hemos integrado. Aumentamos una función desconocida respecto a la otra variable a la que no hemos integrado. No hemos integrado respecto de y. Hemos integrado respecto de x. Entonces, hay que calcular esto todavía. Conociendo esto, tenemos la solución f de x y. ¿Cómo conocemos esta función h? Hay que calcular primero esta función. ¿Y cómo se calcula? Hay que derivar. Derivamos, ¿qué cosa derivamos? La función, la solución f de x y respecto de y. Derivamos parcialmente. Por ejemplo, la derivada parcial de la función f de x y respecto de y. Estoy derivando respecto de y. Debe ser igual. Se va. Derivada parcial de x respecto de y es 0. ¿Por qué? Cuando se deriva parcialmente, la variable x en este caso es constante porque estamos derivando parcialmente respecto de y. ¿Qué pasa con la variable x? Es constante. Derivada de una constante 0. No necesitamos. Entonces, derivamos esto. Derivada de x por y respecto de y es x. Más la derivada de esa función desconocida h. Y una vez derivado, esta función o esta derivada parcial, chicos, es esto. Voy a marcar con verde, por favor, para que se note más clarito. Esta función es esto. ¿O no es eso? Derivada parcial de la función f de x y respecto de y. ¿O no es la misma? Igualamos estas dos funciones. Esas dos derivadas parciales. Y de ahí vamos a conocer h. ¿Sí? Entonces, derivamos igualando, ¿qué cosa? La derivada parcial de la función f de x y respecto de y. Está remarcado con verde.
Entonces queda x más la derivada de la función h respecto de y igual a y cuadrado más x. ¿Qué estoy haciendo? Igualando segundos miembros. X más la derivada de h de primer orden igual a y cuadrado más x. Se van, si se puede simplificar, reducir términos semejantes, se hace y tenemos de ahí h. Pero como derivada de primer orden de h y cuadrado. Pero nosotros no queremos h, o la derivada de h, queremos h. Entonces aplicamos la antiderivada. Integramos respecto de y. Integramos respecto de y de ahí obtenemos h. Entonces h va a ser y cubo sobre 3. Ahí está h. Esto ahora conocemos. Si conocemos h, conocemos la función f de x y, que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, sustituimos y conocemos. Hemos encontrado la solución. Por ejemplo, entonces dice f de x y, se va el 2 con el 2, es x al cuadrado más x por y, x cuadrado más x por y más h. Ahora h es y cubo sobre 3. Listo. Ahí está la solución de la ecuación diferencial exacta. Lo que dice, hay que obtener la solución de la ecuación diferencial exacta. Y el tercer paso dice, la solución, en este caso f de x y, debemos igualar a una constante c. Simplemente, ¿no? Entonces, igualamos, f de x es c y x cuadrado más x por y más y cubo sobre 3. Ahí está la solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Y esa es la forma de resolver una ecuación diferencial por este método que se llama como una ecuación diferencial exacta. Espero que este ejemplo les sirva para resolver estos ejemplos que les voy a dar o ejercicios que les voy a dejar en su... Ustedes, por favor, resuélvanlo esto, si pueden. La derivada de primer orden igual a menos e a la y más 6x por x por e a la y. E a la y. Dos ejercicios les voy a dejar, por favor. Derivada de primer orden menos 2 veces x al cubo más x por y cuadrado. X cuadrado por y más 2 veces y cubo. Esos dos ejercicios, por favor, resuélvanlo ustedes por este método que se llama, si no cumple el teorema, déjenlo ahí. La próxima clase lo vamos a transformar en ecuación diferencial exacta. Si no cumple el teorema, no me digan, el signito nomás, ese signito nomás lo va a hacer diferente y no cumple el teorema de las derivadas parciales. Se los dejo eso y nos vemos la próxima clase. Buenos días. Bien, chicos, han visto el tema que es fácil, cómo se resuelve, cómo se utiliza
sus conceptos, teoremas, cómo se maneja hasta hallar la solución. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cómo yo puedo saber si esa solución que hemos encontrado, esa función que hemos hallado, es solución de la ecuación diferencial? ¿Cómo yo puedo saber si estoy seguro que es resuelto bien, que he encontrado correctamente la solución? ¿Cómo se puede saber que esa función que hemos encontrado es solución de la ecuación diferencial exacta? ¿Qué dice el concepto? El concepto dice de solución, ¿no? El concepto de una solución dice una función desconocida debe satisfacer la ecuación diferencial. Ahora, ¿yo cómo puedo verificar? ¿Cómo puedo hacer que verifique esa función para que sea solución de la ecuación diferencial? Fácil, chicos. Esto les dejo a ustedes. Y si alguien dice no, no es así, en la próxima clase el viernes les pongo 100 a toditos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarrar esa solución que hemos encontrado, deriven parcialmente, tanto respecto de X, respecto de Y, deriven nada más respecto de X, respecto de Y a cada uno multiplíquenle por dx o por dy, y automáticamente van a encontrar la ecuación diferencial que han resuelto. Eso significa que esa función, a partir de esa función, podemos encontrar su ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y si es igualito que nuestra ecuación diferencial que hemos encontrado resuelto, significa que es solución de la ecuación diferencial, significa que verifica la ecuación diferencial, ¿no? Pero eso háganlo ustedes. También, chicos, les estoy dejando 2 ejercicios. ¿Sí? Traten de resolver, como dice en el tema, si por lo menos el signo hace diferente, la ecuación diferencial es no exacta. Que eso lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Cómo podemos trabajar siendo que una ecuación diferencial no es exacta? Pero yo quiero resolver como exacta. Entonces hay que encontrar métodos para transformar y convertir en ecuación diferencial exacta. Y eso lo vamos a hacer la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, active su micrófono y pregunte sobre el tema. Bien, parece que todo está claro, se entiende, y traten de resolver esos ejercicios por este método. No se escapen a otro método. Traten de resolver por este método. Eso sí, este método necesita saber conceptos sobre la derivada parcial
y sobre la derivada total. ¿Cuándo se utiliza derivadas parciales y cuándo se utiliza derivadas totales? ¿Por qué se utiliza derivadas parciales y por qué se utiliza derivadas totales? Y en este ejercicio que hemos resuelto, se manejan los dos. Si ustedes tienen ese concepto claro, no se van a equivocar en derivar. Pero si esos dos conceptos no lo tienen bien claro y además con la terminología de las derivadas, con seguridad vamos a cometer errores. Entonces, ustedes, bajo ese principio, con ese ejemplo, vayan y digan, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Pregúntense y vayan resolviendo esos dos ejercicios. Y de esa manera ustedes van a llegar seguramente a un feliz resultado de la ecuación diferencial. Si no hay más preguntas, chicos, no quiero cansarles más. Nos estamos viendo la próxima clase con el tema de ecuaciones diferenciales no exactas. Buenos días y hasta el día viernes.